Hola, ¿qué tal con todos los oyentes? Bienvenidos a este su espacio favorito. Nos encontramos un día más en su podcast Dialoga. Nos encontramos con Anaí, Daniela, Emily, y Giovanni. El día de hoy vamos a hablar de una historia bastante peculiar, una adaptación de un libro. El día de hoy es película. Nos encontramos con Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva muy diferente. Vamos a hablar esta vez desde lo que es la psicología, el análisis conductual de las personas y todo el proceso en que una persona puede meterse con el fin de lograr algo. La película nos muestra el personaje principal de la historia, Alice Gould, una detective privada, la cual está siendo contratada por un doctor ajeno para investigar el caso de la muerte de su hijo. Bueno, la pregunta aquí es, Alice es una persona normal, ¿verdad? Pero ¿por qué una persona normal, con un trabajo, un empleo, dinero, marido, buena vida, se integra a un hospital psiquiátrico solo por el fin de un trabajo? O sea, es hasta ese punto en que llega la profesionalidad de una persona. ¿Tú lo harías? no, es que ella teniendo todo, o sea, casa, dinero, esposo, y más que toda la posición social que tenía. Posición mucho social, dinero. posición social y económica que tenía Alice. Claro, yo, tú. o sea, sinceramente no, porque tenía una muy bonita vida, tenía un trabajo estable que le gustaba y era... Parecía hasta- que su esposo le amaba. Ajá, tenía hasta primos. Y parece que le estaba callando. Ajá, tenía un marido, o sea, tenía su vida normal. ¿Tú qué opinas, Eli? Creo que tal vez viéndome desde la perspectiva de Alice, creo que sí. O sea, si amara tanto mi trabajo, yo haría eso. Llegaríamos hasta ese punto en el que el trabajo nos obliga a comprometernos tantos con nuestros Sería. contratistas en este Pero caso. es que ya sería una pasión, pero una pasión demasiado al trabajo. Es que, a ver, tiene un punto a su favor porque no tiene hijos. ¿Tú arriesgarías tu vida social, tu futuro que has creado desde niña, solo por un caso en el que tu paciente te pide ayuda? Pero tú cómo sabes que te va a brindar la vida. O sea, no digo que te arruine, pero cambiarías tu vida porque sabes que el hecho de que tu cliente te proponga que tengas que entrar en un hospital psiquiátrico para ayudarle, lo harías. Exacto, es que las ponte, yo te pongo no, cosas así. Te dicen, infíltrate en una escuela que seas profesor. Normal, no te va a pasar nada, es como que un ambiente sano, un ambiente... Hay especialidades Ajá. y especialidades. No me vas a venir que no es de riesgo a que un cliente te diga, oye, Ahora, investigar el caso de mi hijo en un psiquiátrico. si lo ponemos en otro nivel, incluso de elevarlo desde un hospital mental hasta una cárcel, sería algo más diferente. No, la cárcel de salud. Exacto, Bien, hasta ahí llegaría tu profesionalidad. No. Entonces, esa es la pregunta que nos lleva, ¿por qué Alice hizo todo esto? O sea, hay otra perspectiva a través de ella la que nos lleva a la historia. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, retomando el punto principal, ya sabemos que Alice, siendo una persona sana, entra al hospital psiquiátrico a base de la petición de un cliente, como lo mencionamos aquí. Su hijo acaba de fallecer en el mismo hospital y ella ingresa. Aquí hay que tener un punto clave. Ella ingresa por su voluntad, pero con un pretexto. Sí, Se Fue fue. a investigar el crimen que supuestamente O sea, había exacto, crimen, pero ella no. ingresa al hospital mental con un pretexto, el cual es un trastorno. A mí me puede decir aquí. o sea, para mí, bueno, con el trastorno de paranoia, ¿no? El que aclara en la Y eso que película. practicó antes de entrar para fingir. Exacto, pero o sea, qué increíble es ver que, bueno, la película tiene dos perspectivas muy diferentes, una donde Alice sí tenía paranoia y la otra donde realmente no tenía paranoia y le tenían secuestrada legalmente ahí. Entonces, su conducta más que todo es la que le llevas a engañar a dos psiquiatras. Bueno, mejor dicho, a un hospital todos, entero. a todos. Al menos al que no le engañó fue el director, según la Pero, película. bueno, el director no estaba ahí, tenía algo que ver con el esposo, porque la había pagado. Claro, pero el doble, tenía que el ver. doble. O Se sea, había pagado el doble. Para que de los lo oyentes nos puedan entender en este caso, perdón que te corte, o sea, esto de que el director del hospital mental está coagulado con el marido se centra un poco más después de la película, obviamente. Pero, spoiler. Todo spoiler, por favor. Exacto. El punto es, volviendo, retomando el tema, Alice entra fingiendo una enfermedad, la cual es la paranoia. Ella ingresa con esto, incluso pasa unas pruebas, unos exámenes para entrar al hospital, las cuales
tienen su nivel de dificultad. Muchos han de recordar cómo ella entra, no es simplemente como de que, bueno, usted ingresa. Usted está loco y ya Exacto. Nada Y que ver. No porque Hasta- les diga, yo soy lo que entro. hasta este punto la única evidencia que nosotros tenemos es una carta escrita supuestamente por el marido, la cual dice de que Alice ha intentado envenenarlo en más de una ocasión y con sus conocimientos en química orgánica ella crea un compuesto que desaparece y no es percibido por los científicos en este caso. Entonces, a base de estas sospechas el marido la denuncia y la interna en este hospital psiquiátrico, pero esta historia con el pasar del tiempo se desglosa, pero esta es la historia principal que nosotros tenemos, como dijo Es el mi compañera. principio, o sea, es al principio. Como dijo mi compañera, hay muchas perspectivas, pero esta es la primera que la película nos plantea, de que Alice es una persona cuerda, está en el hospital psiquiátrico por su marido y es con un afán de mejorarla, ayudarla a esta crisis. Ahora, aquí tenemos el primer encuentro con uno de los psiquiatras con los que la película va a entornar bastante. Y bueno, hasta este punto se podría decir que él no confía en ella, ¿verdad? Porque Exacto. llega incluso a tachar una de sus... Una de sus referencias cuando la entrevista dice que es soberbia y de ahí pone una cosa muy No importante. mintió, nunca mintió. En esa entrevista. ¿Cómo sabemos que no mintió? No, Porque dijo que ella no tenía como la posibilidad, o sea, no le necesitaba a él. Pero es que Al necesitaba resto que le mintió. No, es sí. que necesitaba mentir a él para poder entrar a un hospital psiquiátrico. Porque sin la evaluación de él, decir, el doctor te dice tienes que internarte. Bueno, ya. Pero lo que digo es que él al principio escribió detective y al momento de escuchar su historia, Tachi le pone para mí. No sé si ustedes ven. Sí, claro, es que igual tenía varios índices de que tuviera paranoia, porque alguien cuerdo no se metería a un hospital psiquiatra y empezaría a hacer un montón de cosas. Y luego le cuente una historia todavía más inventada, que se escucha así, Que no tiene sentido. que no tiene sentido, que dices, o sea, si eres tan cuerda como dices él, si eres una prestigiada investigadora, ¿por qué regresas a estar aquí? O sea, en realidad sí tienes paranoia. Entonces de ahí el director va y empieza a mandarle esos tratamientos fuertísimos que le dejan tonta. Y en un momento en la película, es que en un momento en la película, Alice, o sea, en realidad se da cuenta de todo lo que ha vivido, pero no se destapaba los ojos. Claro, o sea, es que más que todo, bueno, para que entren en contexto también, ¿no? De lo que acaba de decir ella, fue cuando Alice justo estaba llamando al director, que quería ver al director, que ella no quería estar ahí, estaba ahí en una pelea, viene el director, le hace una entrevista, le cuenta la historia de que ella es una detective, que viene a buscar, o sea, viene a resolver un caso más que todo. Y el momento que ella cuenta eso, te hacen ver en la película como que ella estuviera loca, como que ella se está inventando todo. Oye, pero sí, No, o sea, para mí fue verdad, o sea, para mí yo sí le creí, o sea, al principio yo sí le creí. Te pone a dudar entre si tú te llegas a encontrar con una persona dentro de un hospital psiquiátrico y esa persona te cuenta una historia, te hace pensar en, esta persona me está mintiendo o es verdad. Esta película te hace pensar eso, o sea, ¿cómo estás seguro de que lo que te está diciendo no es verdad? O sea, el hecho de que esté en un hospital psiquiátrico no quiere asegurarnos nada, porque en este caso nos muestra a Alex, como dice una persona sana, que cuando ya está dentro y obviamente ya se frustra de todo esto, de sus intentos, dice, no, yo soy una persona buena, estoy aquí investigando este caso, tengo estas pruebas, incluso ella llega hasta llegar a los archivos internos del hospital psiquiátrico para corroborar esta información. Exacto, o sea, tiene una mente, o sea, una capacidad de pensar, o sea, un hospital psiquiátrico tiene que tener seguridad, tiene que tener una seguridad inmensa. Y se mete a los archivos privados, saca el historial, todo, o sea. Ya está cuando tiene el libro y sacó los papelitos de ahí. Sí, mira. Exacto. Bueno, retomando para que entiendan lo que dijo la Emily, perdón que nos habíamos cortado, era que ella tuvo, o sea, aparte de que ya habló con el director, habló todo, el director no le creyó, obviamente. O sea, el director sí tenía paranoia para el director. Y ella, al momento de ver que no le va a creer y que no le va a sacar del hospital, tuvo una conducta agresiva, impulsiva y reaccionó de mala manera, le empujó al director y empezó, como que le golpeó y salió corriendo a decir que estaba secuestrada legalmente, No, ilegalmente, perdón. Entonces, para mí, mira, cómo uno reacciona ante los estímulos de una situación, del entorno también. Y eso también que ella hizo todo para escaparse y todo, pero nunca se escapó.
Exacto, llegó un punto en la película en el que ella tuvo la oportunidad de escaparse, tuvo las puertas abiertas, logró un plan bien organizado en el cual logró el incendio, logró obtenerlo gracias a ayuda de sus compañeros, estuvo justo en la puerta, pero a lo que ella lo orilló a quedarse es el amor. En este caso, la película nos plantea el amor de una madre. Exacto. Obviamente no está comprobado que ella haya sido la madre verdadera, pero nos muestra esto de que Ese aprecio. exacto, ese aprecio, ese cariño, esa afección que tiene la protagonista con uno de los personajes que ella llegó a conocer después es tanto que tuvo las puertas de la libertad a su frente a ella, y decidió quedarse, decidió volver, incluso decidió hacerse pasar por la forense, o sea, Imagínense. así. Pero, verán, o sea, otra vez para que entren en contexto. Para que no vean el amor de madre, ¿no? Era porque Alice en una salida, o bueno, en uno de sus recesos que ellos tenían, estaba en busca del gnomo. Bueno, para los oyentes que no entiendan, Nomo era una persona de muy baja estatura que era paciente psiquiátrico. Esta persona tenía varios problemas consigo mismo. Era una persona que acosaba mucho a las mujeres dentro del hospital psiquiátrico. En este caso también Alice lo llegó a presenciar. Exacto. Y bueno, gracias a este suceso de que el gnomo, entre comillas, quiso abusar de ella, quiso propasarse con ella, No, pero es fue porque, que... perdón que te corte, pero antes de que el gnomo quiso abusar de ella se adentra en el bosque, o sea, en busca de él, obviamente, porque para ella supuestamente él había asesinado. O sea, de mi perspectiva, claro. ajá, ella tenía dudas de él. Es que supuestamente, a ver, entre lo que ella fue a hacer, había una persona que tenía que buscar, que él había desaparecido. Y le habían dicho que se desaparecen los pacientes en el bosque. Exacto. Y ella fue a buscar, a ver qué encontraba. Y justo se encontró con este chico que tuvo un vínculo amoroso. O sea, no amoroso, sino... Para los oyentes también, aquí hablamos de Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos que nacieron dentro de este hospital amor de psiquiátrico. madre, ya. Nacieron dentro de este hospital psiquiátrico, los cuales, no por el hecho de ser gemelos, van a compartir características similares. El hecho de ser gemelos no nos garantiza nada. Esta película nos lo demuestra. Sí, Rómulo y Remo son personas obviamente nacidas el mismo día, en la misma hora, pero completamente diferentes. Uno imitaba a las demás personas y el otro no podía hablar. En pocas palabras, un hermano era demasiado expresivo, a lo contrario del otro. Esta persona era demasiado callada, demasiado reservada. Y estos dos hermanos, juntos con una chica, la cual no era perteneciente al lazo de sangre, pero la consideraban su hermana, eran las únicas tres personas que se llevaban entre un lazo dentro del hospital psiquiátrico, y eran unas personas que, al encontrar a Alice, en este caso, Ellos la estaban consideraron... buscando Exacto, una mamá. la consideraron como su madre y dijeron que eso se sabía, que ese lugar ya estaba planteado para Alice, que ellos Exacto. solo la estaban esperando. Entonces eso es demasiado increíble, demasiado Y ella se loco. cree ese papel, ella se Ella se adapta. Ajá. Ahí es cuando viene la conducta adaptativa, o sea, se adapta al Exacto. entorno, o sea, se adapta. Ahí es la madre. Ella sin tener nada que ver, sin conocerlos, porque ella toda su vida se ha crecido en un entorno diferente. Ellos, a estas personas las conoce recién, pero llega a ese punto, como dice aquí mi compañera, de crear esta conducta adaptativa, aparte de ni siquiera un suceso, sino una historia con estos pacientes del hospital psiquiátrico. Es tanta esto que nos lleva a pensar, la conducta adaptativa realmente modifica el comportamiento de una persona. Sí, se acopló. Pero totalmente, o sea, Hasta el punto de, Imagínate. exacto, o sea, volver, quitar su libertad, el punto máximo en el que la puerta estaba frente a sus ojos, solo por esto. eso es mucho. Pero es que yo tengo una teoría con eso. O sea, yo siento que ella decide volver al psiquiátrico y no se escapó. Fue por el hecho de que, o sea, ella se quedó viendo al horizonte, se quedó ahí, sí se dio cuenta. Sí, Se que no quedó- tenía nada que hacer. Ajá, o sea, no tenía Ajá, a dónde no iba, esperaba. el marido no lo esperaba, Ajá, ya el exactamente. trabajo ya se supone que ya no lo tenía. ¿Qué iba a hacer? Lo único que podía hacer era rescatar a las personas que había hecho daño inconscientemente. Ya, Eso que sí. era a Remo, que murió. Y Pero por culpa de ella. por eso, fue por Sí, culpa de por eso por que eso le que dio ella daño sí inconscientemente. regresó a pedir perdón. Ajá. Sí, eso sí es verdad. Pero imagínense, o sea,
imagínense todo lo que ella tuvo que hacer. O sea, por eso digo que esta película es muy a la interpretación de cada uno. Porque un aspecto Pero, va a diferir. ¿ustedes creen que en verdad sí tuvo paranoia al final de la película? ¿Tú qué opinas? O sea, Tú responde tu pregunta. Yo opino que sí, que tuvo paranoia y al final se dio cuenta de que estaba loca, o sea que no tenía... O sea, definamos loca. O sea, estaba delirante con las cosas que pensaba, las cosas que No estaba de hacía. acuerdo. Es loca. O sea, todo respeto a todo, obviamente. o sea, en realidad tenía el diagnóstico que tanto decía no tener y se dio cuenta ya cuando entró ¿cómo se llama? Su psicólogo, que le fue y le dijo que sea su psiquiatra que se había metido en problemas. Pero yo creo que el único que estaba en desacuerdo con ella era el director. No, Pero es que hay también en los libros, dice que ella en realidad sí tenía y que volvió al centro de rehabilitación. Hospital psiquiátrico. Por eso al dice Bien, muy bien. al sanatorio. Ah, bueno, pero apuntando muy importante que no sé si ustedes vieron, pero ya se me dio con eso que acabo de decir. Es que, bueno, ella ya entró al hospital psiquiátrico, todo. Y de ahí tuvo su primera sesión con el psiquiatra. Y ella, bueno, el psiquiatra le hace un par de preguntas. Y ella está como muy, yo sé más que tú, y le tira una pregunta de que, ¿qué tal las relaciones sexuales con tu esposo? Y ella también nombra de que no, ahora que ahí se mete también con la carrera, o sea, con la Entonces, carrera. es que esa parte de lo que ella mencionó de su experiencia sexual con su esposo, ¿crees que lo dijo de verdad o solo fue mentir? Quien hace también la pregunta, Exacto. ¿crees que en este caso el placer sexual o la excitación que la llevó a Alice, la falta de esto con su marido, a explorar nuevas sensaciones, nuevos horizontes en estas experiencias? O sea, es que ya depende, porque, bueno, ella también nombra a Freud, y es una de sus Pero le teorías. odia. Sí, le odia, o sea, le odia, porque dice que es muy sexual, creo que Muy sexista. muy sexista, una de sus teorías, pero más que todo, yo digo que, o sea, según ella, dijo que no, que era excelente, no sé por qué le preguntamos eso. Pero, según el psiquiatra, ahí, era que, no, o sea, de que simplemente ella no le cumplía sus necesidades y por eso es que ella estaba actuando de esa manera. O sea, era un comportamiento de ella. O sea, para mí, o sea, desde el punto de vista de la película, ¿no? Pero, no sé, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿tú la cambiarías a tu novio si no te complace? Sexual. Llegamos Bueno, al apartado de... Bueno, y nos quedamos aquí con Pues nos vamos. Llegamos al punto de interpretación en base a experiencias personales. Exacto. Bueno, te hizo la pregunta, ¿le contesté? ¿Qué te hizo? No tiene, Verás, yo pienso que sí. O sea, es que es parte de una relación sana. Sí. El tener relaciones sexuales es parte de una relación, es parte de. Sentirte bien, igual con Es que con tu pareja es tu pareja, tú tienes que tener todo tu pareja. Claro, y no solo sentimentalmente, sino también sexualmente. Todo eso, ¿no? Exacto. Y parece mentira, pero sí es físico también. Aunque digan que no. El amor no solo son palabras, también son acciones. ¿Y tú, Giovanni? Tú no Me respondí. pregunten. Ninguna pregunta. A ver, La respuesta por favor. ahora. Bueno, ¿me repites la pregunta, por favor? De que si cambiarías a tu pareja porque no te complace sexualmente. O sea, harías lo que hizo Alice ya. O sea, pero En ¿qué? boca, según la película. O sea, ella empezó a matarlo. Claro, pero Sí. Envenenándolo. Pero ¿Y una de las crees que fue por eso o fue porque.? Es que una de las teorías de lo que el psiquiatra fue esa. Fue que no le complacía sexualmente y como no le complacía, el comportamiento de ella fue eso. Y para algunas personas tener intimidad con tu pareja, pues Es muy importante. Es necesario. Ajá, es necesario. es fundamental. Si no, nos Pero no funciona. eso es opinión de nosotros. También hay muchas personas que también te dicen que solo es amor. Es que es muy subjetivo la realidad de una persona en cuanto a la división de procesos psicológicos en el área de la afectividad o afección. Es mucho más allá. Hay muchas personas que se conforman con el hecho de,
promesas, palabras. Exacto. Hay otras que se conforman más con detalles, acciones. Hay otras que se conforman más con el contacto físico, las relaciones íntimas. Entonces esto es muy subjetivo en cada persona, pero volviendo a la pregunta, el hecho de que si tu pareja no te complace, tú buscas nuevas experiencias que lleguen a este punto de la situación que te complazcan. ¿Es algo que tú harías? No, yo no te, yo O sea, no, pero te pregunté a ti. No, pero... O sea, pero no el punto O de sea, ser no es infiel. mal plan, o sea, Exacto, a ver, contéstanos la no es pregunta. no es mal plan, o sea, obviamente hablo con mi pareja, todo se soluciona hablando. Si yo hablo con mi pareja y le doy la información de que a mí no. Y a pesar de es eso no te suficiente, complace, ¿qué haces? No puedo, Termino. no puedo, No puedo, termino no puedo. hablando. O sea, no puedo, terminaría, o sea, Ah, ¿le terminarías? sí, o sea, no le voy a decir infiel. Obviamente. Claro, no Si le le voy a dedicarías a decir. terminar solo... Pero, ¿y tú? ¿Y por qué te ofendes? No, no estoy ofendiendo, solo estoy diciendo... Pero no no. te ofendas. Pero Estoy tú. llegando hasta ese punto en el que le digo, hay este punto, digamos, llevas ya varios años con tu pareja y llega este momento en el que se ha probado el No, a ver, motivo. es que tú para iniciar una relación, obviamente conoces a la persona, las manitos. Exacto, por algo estás con esa persona. Pero no es como que tú vas a llevar un año con esa persona así, manita sudada. O sea, al principio, obviamente, conociéndote y Claro, todo eso, tiene que y pasar ya un tiempo. ver, o sea, Pero es como. no hay un tiempo exacto donde tú digas un mes, 2 meses o 3 meses para decir ya tiene que haber acto y. Actividad sexual. entonces. Pero es como tú dices, o sea, depende de cada persona. Es muy subjetivo, por eso digo, hay muchas personas que con el hecho de detalles, mensajes, se sienten complacidos, se sienten a gusto. Y hay otras personas que lo ven más allá de eso, lo ven como necesidad, lo ven como parte de la relación. Entonces, sin esto, para ellos sería un golpe muy duro, sería algo como diferente. Y estarían buscando nuevas experiencias, como en este caso la protagonista, Alex, que es una teoría no comprobada, es una teoría a criterio de los... Claro, de nosotros. De nosotros. Exacto, de los videntes que están en esta casa. Es una película que da mucho paso a opiniones abiertas de cada persona, te deja tu propio criterio, Exacto. el final incluso. Exacto. ¿Tú qué opinas del final? O sea, tú. Ay, me morí de ira. Yo quería saber si tenía o no tenía. Eso, Te dejo final abierto. Es que el final, es interpretativo. hay que hablar del final y es que, bueno, va demasiado muy bien entre el cierre de la película, pero llega en este punto en el que llega a tener la junta de médicos, llega a tener los psiquiatras, llega a tener la aprobación de todas estas personas y el único problema que le sucede aquí es que el director del hospital psiquiátrico, al no estar de acorde, buscó la opinión del doctor que supuestamente ella mencionaba, y cuando esta persona llega a testiguar, nos damos cuenta de que es el doctor de Alex, es lo que nos plantea la película, y con una simple pregunta altera todo lo que nosotros vinimos viendo durante el transcurso de esta película. La simple pregunta de ¿en qué problema te has metido, Ale? La reacción de la misma Alex nos da para pensar, porque si es una persona que realmente está sana, está segura de sí misma, pero ella se pone a dudar, la vemos muy intranquila, la vemos dudosa, la vemos temblorosa, entonces con una simple pregunta nos cuestionamos A mí nosotros. me cambió todo justo cuando había pasado esto con el gnomo. Había pasado y luego había despertado y luego le estaba dando toda la información y luego el señor se quedó como que ¿qué? ¿Estás hablando? Conmigo no es la cosa. Ujú. Ah. Exacto, pero yo siento mucho que como que el director no tiene mucho respeto hacia sus pacientes. no, para mí tenía algo contrario. Ajá. Hizo un tratamiento bien fuerte para los psiquiatras también, incluso le daba dosis muy alta, incluso le hizo... Y que era más Terapia de inteligente que electroshocks. Ajá, Exacto, yo creo que fue más Sí, el sintió ego mismo de intimidado ajá, a su exacto. inteligencia. Yo siento que eso fue lo que pasó, porque al final él pudo coger e irse, pero lo que hizo fue hacerle quedar mal a ella, lo último. Y hacerle daño. Ajá, y hacerle... delante de todo. Ajá, exacto. Entonces sí fue más como que... Fue muy machista de su parte, creo que. Es que sí fue muy machista de su parte, porque en sí, él como que es lo que decía la Dani, que es muy... se creía, o sea... ¿cómo es? Que él se creía muy... Superior, Ajá, superior a ella. Tiene una conducta superior hacia todos los pacientes. Hacia todo. Ajá. Eso sí es verdad, sí. Y eso te das cuenta a lo largo de la película. Pero tú, Emi, tú dame tu opinión. ¿Qué piensas? Ah, sí, del final. ¿Qué opinas Del si padre piensas del que cuentas? ¿Cómo lo sentiste?
La película. Entonces Alice sí tiene paranoia. Alice. Pero estás muy segura de tu respuesta. Sí. Pero dinos por qué, o sea. Exacto, argumentanos por qué, porque el final no nos explica absolutamente nada. O sea, sí nos da señales de que en realidad Alice sí estaba paranoica, porque antes, igual, como repito, tuvo ese momento en que en realidad pasaban cosas, pero ella no se daba cuenta, y de ahí al final fue cuando aparece su psiquiatra y le dice eso, le dice que no, problema te has metido. ajá, entonces eso, o sea, y ustedes, ¿para qué es la conducta para ustedes entonces? Para finalizar, ¿qué es la ¿Qué es la conducta para conducta, sí? ustedes? Ajá, En para la mí, película. en base a la película. Para mí, En base a la película y a tu criterio propio. Para mí, la conducta es como Alice, bueno, el entorno hizo que ella cambie su conducta. Tuvo varias, como dije antes, agresiva, adaptativa y a veces muy impulsiva, la verdad. No pensaba antes de actuar. Entonces, para mí es como tú te relacionas con las personas de tu alrededor y cómo el entorno también influye en eso. Para mí es eso. Para ti, Giovanni. Bueno, para mí la conducta es criterio personal y criterio en base a la película, ¿verdad? Ajá. La conducta es algo fisiológico de la persona, es de naturaleza puramente fisiológica. También podemos decir que esto es innato, la conducta es innata, viene desde nosotros desde el nacimiento. Y bueno, afecta bastante el entorno en pocas palabras. El hecho de que Alice, al tenerlo todo, se pueda haber cansado de su entorno, como mencionaba aquí mi compañera, la monotonía. O sea, llevarla a explorar este tipo de situaciones nos demuestra cómo el entorno nos puede cambiar, nos puede moldear. El hecho de nosotros vivir una vida monótona no nos asegura nada, porque puede llegar un día en que nosotros tengamos un cambio y ese cambio nos afecte para el resto de nuestras vidas. Y en este caso podríamos llamarlo así un trauma, un suceso que nosotros pasemos, experimentemos o vivamos. Nos va a cambiar completamente, que sea fuera de lo común, a veces no necesariamente fuera de lo común, nos va a cambiar, si no nos cambia a nosotros como persona, nos va a cambiar en cuanto a pensamiento, algo que nosotros teníamos idealizado, algo que nosotros teníamos concreto. Entonces para mí la conducta en una persona es algo muy moldeable y muy variable. Es que ellos dijeron en sí, o sea, personalmente, la conducta, o sea, yo siento que yo, hablando personalmente de mi conducta, yo siento que soy muy adaptativa. Como así les comenté ayer, de que, por ejemplo, depende de las personas que estén a mi alrededor, yo me adapto al entorno. O sea, si son sociables, pues soy sociable. Pero si son introvertidos, yo soy introvertida. O sea, me adapto a la situación que está ahí. Es lo mismo. Es que yo me adapto a todo. O sea, si tú eres Sociable, no eres ella social, yo voy a ser social. O sea, me adapto a todo, Si tú quieres que yo sea callada, no hables y yo soy, no hablo. No. Si tú quieres que yo hable, habla y yo hablo. Para hacer Para cerrar, conclusión. Sí, vencedor. le dejamos lo mejor para el final. Exactamente. Dice lo mismo. Yo creo que la conducta y el sistema nervioso igual van muy de la mano. O sea, el sistema nervioso regula las respuestas. Por ejemplo, de todos los pacientes que hemos visto en la película, todos tenían diferentes paranoias, enfermedades, Trastornos. trastornos. Demasiado. ¿Cachas del agua? Yo no sabía del agua. Yo recién me enteré. Y eso, o sea, la conducta se hace moldeable bastante fácil gracias a todo el entorno que nosotros podemos percibir. Estamos en un entorno como un centro ahí de los psiquiatras, entonces vamos a tener un comportamiento más agresivo o podemos tener un comportamiento tranquilo, diferentes tipos. Yo creo que con eso ya cumplimos. ¿O tú que no? Entonces yo creo. En conclusión, nosotros decimos que esta es una película la cual te hace ver, más allá de su género, el cual es considerado suspenso, drama, te hace ver más allá como un terror psicológico, algo más profundizado. Y también te pone a pensar, existen un montón de películas de estas, una exageración también a veces, y eso que como mencioné al principio, esta es una adaptación de un libro, aquí lo conocen.
Entonces, es increíble ver cómo pasan estas cosas y a veces son basadas en hechos reales. ¿Quién no nos garantiza que esto haya sido parte de una experiencia personal? Exacto. O sea, ponte, hubiera pasado. Es que no me imagino esa manera. ¿Quién quita y la verdadera Alice, que fue la inspiración de esta historia, sigue en el hospital psiquiátrico? O simplemente fue alguien que la creó. Exacto. Puede ser imaginación o puede ser vida real. O sea, incluso hasta eso nos dejan a Ajá. Yo creo que sí pasó. ¿Ustedes creen que pasó? Lo dejaremos para el siguiente podcast. Exacto. Así que sintonícenos un día más en su podcast favorito, Dialoga. Te- Gracias.